comenzar reconociendo, a propósito del llamado que Dios ha hecho a mi abuelo, el presbítero Israel Adame Almazán. Precisamente el día 1 de mayo fue que nosotros recibimos la noticia y bueno, de hecho la anticipamos también. Ese día mi familia nos estaba comunicando por vía telefónica de que se encontraba bastante delicado. Ya se había encontrado así, nosotros lo acabamos de ver el domingo anterior, el sábado anterior, estuvimos allá y pues regresamos estuvimos allá el fin de semana y regresamos el día lunes apenas. Y bueno, el día martes estábamos nuevamente viajando para allá porque Dios cumplió sus propósitos en mi abuelo, el presbítero Israel Adame Almazán. Y debo reconocer, amados hermanos, que a pesar de toda la experiencia que ha representado este varón de Dios, representó a lo largo de su vida, reconocer que no tuve la oportunidad de aprovecharlo de la mejor manera que hubiera sido posible, por un descuido propio, por estar en la distancia, por no aprovechar las visitas para visitar y platicar con él. Lo que sí recuerdo es que le animé para que él se dedicara durante algunos de los años últimos que pudo vivir, que se dedicara a escribir sus memorias, porque él tenía una vasta experiencia, no solamente en la predicación y en la enseñanza en su iglesia, donde de acuerdo con nuestros cálculos estaba a punto de cumplir 60 años de estar ahí en la iglesia de Acapulco, Mártires del 75. Pero además de estar en la iglesia en los años previos y durante esos años, tuvo la oportunidad de recorrer gran parte del estado, participar en las actividades del presbiterio, del sínodo e incluso de la asamblea general, donde tuvo la oportunidad, donde le entusiasmaba reunirse y ser parte de los equipos directivos, hasta donde las fuerzas le permitieron y los años, a pesar de su edad avanzada, llegó a participar en diferentes responsabilidades. Y lo personal, hermanos, pues fue para mí seguramente uno de mis primeros o el primer maestro de la palabra, y también seguramente el más prolongado, del cual tuve la oportunidad de escuchar a lo largo de mi vida una gran cantidad de instrucción, una gran cantidad de predicación y también una gran cantidad de consejos que no perdía la oportunidad él para dármelos. Recuerdo que cuando estábamos en la sociedad de intermedios, en mi adolescencia, mi abuelo siempre estaba listo para que viniera a compartir la enseñanza. Rara vez, en algunas ocasiones, invitábamos a algún otro de los ancianos o algún pastor que nos visitara en la reunión del día domingo por la tarde que teníamos, pero aún cuando tuviéramos algún invitado, mi abuelo estaba ahí sentado esperando la oportunidad, si era necesario, para que él compartiera. Y uno de los libros que más le gustaba enseñar a los jóvenes era precisamente el libro de Proverbios, precisamente que habla de las instrucciones para la juventud, pero también para todos los creyentes, pero para los jóvenes. Casi siempre cuando él compartía la enseñanza en el grupo de intermedios y de jóvenes, él hablaba acerca de la instrucción de Dios en los proverbios. Por eso, pues el Señor ha marcado una huella importante en el ministerio de mi abuelo, en mi persona. Y pues sabíamos, hermanos, como lo habíamos comentado, de que era el tiempo en el cual el Señor le llamara. Pero tal vez muchos no sepan que hace 15 años mi abuelo prácticamente se estaba despidiendo de nosotros, de mí, cuando estaba yo yendo a estudiar con mi esposa a Argentina. Mi abuelo me dijo, bueno, como te vas a este proyecto, es probable que ya no nos veamos, hijo. Sí, eso me dijo, porque iba por un proyecto de 3 años por lo menos. No pensábamos regresar en ese periodo que estuviéramos allá estudiando. Y por eso él aprovechó la oportunidad para despedirse. Él estaba precisamente en su década de los 80, 84 años aproximadamente. Y yo siento que conforme lo que dice la palabra de Dios, que los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años, pues él sentía que ya estaba en el tiempo en el cual el Señor le estaría por llamar a su presencia. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de él, le fortaleció para que pudiera estar durante 15 años más. Y sabíamos que pues era prácticamente tiempo extra, aunque anhelábamos de verdad que él llegara a los 100 años. Íbamos a cantarle que llegues a los 100 años, tus pelos y dientes también. Y si iba a llegar así, literalmente, bueno, estaba bastante saludable en los meses previos, pero se complicaron sus problemáticas de salud que estaba teniendo. Pero podemos decir que finalmente, a pesar de esas problemáticas, él fue llevado a la presencia del Señor con una salud física
encomiable, de verdad, estaba bastante bien en su salud, se podía valer por sí mismo hasta hace muy poco tiempo, podía caminar y no tenía problemas propios en ocasiones de nosotros mismos. Cuando somos jóvenes ya tenemos algunas de estas enfermedades propias de nuestros tiempos. Mi abuelo no las padeció, gracias a Dios, y por eso podemos dar testimonio de que su vida pues fue un ejemplo tanto en el ámbito espiritual, para el ministerio, para mí, pero también en la cuestión de salud física y cuidado personal, que eso es algo que nosotros pues debemos aprender a valorar también, y desde pequeños vamos aprendiendo a valorar, o por lo menos deberíamos hacerlo, aunque desde pequeños tenemos dificultad para poder aprender la enseñanza de la palabra, el cuidado de nuestro cuerpo, el cuidado de nuestra integridad. Nosotros los que hemos estado o estamos cuidando el desarrollo de los pequeños, siempre tenemos ese interés y preocupación. Mi abuelo así lo tuvo por nosotros como su familia y también por la iglesia donde sirvió los últimos años o la mayor parte de su vida para gloria del Señor. Y amados hermanos, precisamente uno de los énfasis que tenemos que destacar es la preocupación que tiene el Espíritu de Dios por los escogidos para que crezcamos continuamente. Crezcamos en todo, aunque llega un momento en el cual nosotros al encontrarnos con Dios y experimentar la gracia como lo hemos cantado hace unos momentos, nosotros también tenemos que estar conscientes que empezamos un camino de crecimiento constante y un crecimiento que no se puede detener ni se detiene. A veces nosotros mismos no contribuimos, no ayudamos para que nuestro crecimiento sea constante. Pero Dios se mantiene al pendiente de nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Y la instrucción de la palabra es oportuna para esos momentos en que sabemos que debemos crecer y desarrollarnos. En la Escritura hemos hablado acerca de la importancia que tienen los niños como ejemplo para los creyentes, y así lo seguimos haciendo. En esta ocasión hemos visto en las semanas anteriores, las exposiciones anteriores de la palabra, se centraban en la instrucción de Jesucristo con respecto a los niños, y como sabemos, especialmente por el texto conocido de dejen a los niños que vengan a mí y no se lo impidan porque de ellos es el reino de los cielos, vemos que el Señor Jesús tiene una perspectiva muy positiva acerca de los niños, ¿no? Y en general la Biblia lo tiene así. Pero también cuando se refiere al ejemplo que deben ser para los creyentes, o como un ejemplo de vida para nosotros y para nuestra relación con Dios, tengo que señalar que hemos entrado desde la semana pasada a hablar acerca de la enseñanza que viene en las epístolas, algunas de ellas, donde habla también acerca de los niños como modelo de vida. Pero como podemos leer aquí, no siempre son modelos positivos. Ya lo habíamos anticipado desde el inicio, y ahora estamos viendo precisamente esto. Cómo los niños se presentan también como un modelo, pero como un modelo que se debe ver como advertencia para la vida del creyente. Y una de las cosas que se mencionan aquí es esta preocupación que tiene el autor a esta carta, a que los creyentes continúen creciendo en su fe. La preocupación que tiene es que al parecer no han crecido lo necesario, lo suficiente para que puedan comprender la enseñanza que está tratando de instruirles para fortalecer su confianza en el Señor. Esta carta de los Hebreos es una carta muy complicada de entender. No sé cuántos de ustedes sea su carta favorita, pero tiene algunos pasajes muy importantes para nosotros, y muchas veces representan pasajes favoritos, como lo es el conocido capítulo 11 de la carta a los Hebreos, donde habla acerca de lo que es la fe y hace una recapitulación histórica respecto a personas que dan ejemplo para los creyentes, para que fortalezcan, acrecienten su fe, y teniendo en derredor toda esa nube de testigos, corran y continúen corriendo con paciencia la carrera que se tiene por delante. Son palabras de la carta a los Hebreos. Es una carta, como decía, difícil de comprender, pero importante para nosotros, para que podamos ver las implicaciones que tiene nuestra confianza en el Señor. Es una carta tanto de instrucción, pero también de exhortación. Como es una carta que parece densa, es poco leída, excepto en algunas partes, como ya mencioné. Por ello, ahora que lo pienso, alguna vez tenemos que predicar sobre esta carta, alguna vez lo haremos. Pero el autor, que por cierto ya he mencionado que no es el apóstol Pablo, al final de su escrito muestra la intención que tiene al escribirla. Y le dice en Hebreos 13:22 a los lectores: les ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. ¿No? Y brevemente es una carta de 13 capítulos, bastante amplia, pero para él es
algo breve lo que les ha dicho, apenas algunas cuantas cuestiones les he escrito para que ustedes puedan escuchar esta exhortación. Es un escrito exhortativo que busca instruir a los creyentes principalmente respecto a quién es Cristo y el sacerdocio de Cristo, para que así su fe sea fortalecida. Y la razón por la que está tan preocupado el autor para fortalecer la fe de los creyentes es precisamente las adversidades que ellos están enfrentando, sobre todo los problemas que se avecinan o que están presentes en los creyentes a quienes se dirige el autor, de la persecución y la adversidad que tienen que enfrentar por causa de su propia fe. Él les busca entonces que se animen, que sepan que están en el camino correcto. Posiblemente había algunos creyentes que se habían apartado de la fe, o al ver las amenazas externas, al ver la persecución que se cernía en torno de aquellos que confiaban en el Señor, muchos habían preferido quedarse estancados o totalmente ir hacia atrás en su fe. Para el cristiano podría llegar un momento en que no quiera crecer, y es precisamente lo que ve el autor aquí en cuanto a los creyentes a quienes les escribe. Al parecer han tenido dificultades en seguir creciendo, y les muestran a través de la instrucción y a través de la realidad que ellos viven, que los creyentes en la adversidad incluso se dan cuenta que pueden crecer más. Cuando la vida tiene cierta estabilidad, uno está tentado a decir como el hombre de la parábola de Jesús, cuando dice que tenía muchas cosas y tenía prácticamente su vida asegurada, y el Señor Jesucristo, al mencionar esta parábola, dice que dijo esta persona que tenía muchas posesiones: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. ¿Y se acuerdan qué le dijo? Repósate, come, bebe, regocíjate. Lucas 12:19. La estabilidad, con todo lo que para nosotros representa un anhelo del corazón, no es el espacio propicio para el crecimiento. Los cambios y los trances más bien son los que representan una oportunidad para crecer. Y esto es algo que está reconocido a lo largo de toda la enseñanza bíblica y a lo largo de la experiencia de los creyentes, y no solo los creyentes, a lo largo de la experiencia de toda persona, se puede dar cuenta que los momentos en que hay inestabilidad, los momentos en que hay dificultad, ya sea en la salud, en lo económico, en las relaciones o en la sociedad, los momentos en que hay problemáticas, son momentos propicios para crecer, son oportunidades para crecer. Hasta hace poco a Hegel le daba un poco de temor crecer. Tuvo una etapa esa de transición entre ser bebé y ser niña que de verdad a mí en ocasiones me preocupaba, porque ella pues hablaba y hacía como si fuera una niña pequeñita, actuaba de una manera inferior a su edad, y de repente cuando nosotros le decíamos, bueno, ya eres una niña, y ella decía que no, que era una bebé, ¿no? Que ya pues su edad estaba dando para que se le reconociera así. Pero gracias al paso de la primaria empezó a cambiar su perspectiva, y ahora está entusiasmada por las oportunidades de cambios. Ahora que estuvimos precisamente en estos días allá en Acapulco, Hegel fue con mi hermana a la escuela donde mi hermana es maestra, pero fue con el grupo de segundo año, que es el grupo que atiende mi hermana. Hegel iba en primer año, y el grupo al que entró es un grupo de unas cuantas niñas de segundo año, y ella regresó contenta de haber convivido con las niñas de ese grupo y ver que era capaz de estar a su altura en cuanto a sus conocimientos con ellas, y esto fue un gran aliciente para ella, para su crecimiento. Entonces, los momentos en que hay cosas que se salen de nuestro control o que son diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados a vivir, nosotros podemos ver que tenemos oportunidades para crecer. Respecto a la fe cristiana, tenemos que estar conscientes también que es importante que pensemos siempre en crecer. Y las enseñanzas, cuando se hablan acerca de los niños comparados con los creyentes en las epístolas, invitan al crecimiento tanto en el conocimiento como en el comportamiento. En este pasaje particularmente se habla mayormente del conocimiento, el crecimiento en el conocimiento. En otro pasaje que vamos a ver después, en la carta a los Corintios del apóstol Pablo, se enfoca al comportamiento. Eso lo veremos dentro de 15 días. Pero el día de hoy hablamos respecto al crecimiento en el conocimiento de la fe. Eso es lo que está preocupado el autor a la carta a los hebreos, que los creyentes estén conscientes de la necesidad de seguir creciendo.
dice que ellos ya deberían ser maestros de la fe. Y eso no quiere decir que todos los creyentes deberían en algún momento instruir a los demás o tomar el lugar para dar alguna clase o enseñanza. Pero de alguna manera, si usted lo piensa bien, todos nosotros somos maestros de alguien o tenemos la oportunidad de enseñar a alguien más, ya sea a nuestra propia familia, a nuestros hijos, ya sea a las personas con las que convivimos diariamente, nuestros compañeros de escuela o compañeros de trabajo, ya sea al resto de nuestra familia o a nuestros vecinos o a las personas con las quienes tenemos algún encuentro casual respecto a nuestra vida diaria. Nosotros tenemos la oportunidad ahí de ser maestros de la fe. Deberíamos serlo. Y para eso nosotros deberíamos tener cierto conocimiento básico respecto de la doctrina cristiana. Cuando nosotros se nos invita a que compartamos el Evangelio, y debo reconocerlo que también en cierta fase de mi vida ha sido para mí una limitante o un prejuicio para poderlo hacer de viva voz con los demás, con las personas que necesitan conocer el Evangelio, es el hecho de que no sé qué es lo que voy a decir. ¿No les pasa eso a ustedes también? ¿Qué es lo que le voy a decir? Bueno, eso llama la atención de que nosotros estamos con falta de conocimiento de nuestra fe. El autor de los Hebreos seguramente sabía que los creyentes a quienes se dirige tenían una buena instrucción, habían conocido de la fe en las cuestiones básicas. Más adelante de este pasaje, lo que leemos en los siguientes versículos, está invitándole a los creyentes a que ya sigan adelante para seguir creciendo y ya no estén viendo solamente las cosas básicas de la doctrina de Cristo. En el capítulo 6, versículo 1 les dice así: dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y luego da una serie de enunciados de doctrinas que podemos considerar las doctrinas básicas de la fe cristiana, que los creyentes supone que ya deben saber. Hay ocasiones en que nuestra propia vida se encuentra dando vueltas sobre esas doctrinas esenciales de lo que representa la salvación de Cristo, lo que es la fe, lo que es la identidad de nuestro Dios, lo que nosotros somos como hijos de Dios o lo que nos corresponde hacer como parte de una iglesia. Muchas veces pasamos toda nuestra vida en la iglesia hablando de esas cuestiones que sí son importantes, pero deberían constituirse para nosotros en algún momento lo que representa el cimiento de un edificio. El cimiento de un edificio debe estar bien compactado, seco completamente, estable y no estarse moviendo para que así el resto del edificio pueda construirse de una manera adecuada. Si no se usan los materiales adecuados, o el terreno no es estable, o bien los materiales son movibles, entonces el edificio también o no se podrá construir o se construirá de una manera inadecuada, como la casa a la que se refiere el Señor Jesucristo, que fue construida sobre la arena, en comparación a la que fue construida sobre la roca y permaneció aún ante la adversidad. Ese es el ideal que debemos tener como creyentes. Nuestros conocimientos esenciales entonces de la fe cristiana deben constituirse en nuestra base de la fe. Deben estar ya decantados y establecidos firmemente, de manera que no se deban mover, para que nosotros entonces podamos empezar a poner encima nuevos conocimientos e instrucción doctrinal, que no solamente es para nuestro crecimiento intelectual y conocimiento teórico, sino que los autores bíblicos concuerdan en esto, y también la experiencia como creyentes nos afirma esto, que conforme más conocemos de nuestra fe, estamos mejor preparados para vivir, y especialmente vivir los tiempos difíciles. Por lo tanto, podemos ver nosotros que la fe cristiana es probada precisamente en los tiempos de adversidad, y que golpea el dolor, y que golpea la tristeza, la penuria y la carencia. Y ahí es donde nos damos cuenta realmente qué es lo que nosotros creemos y qué es lo que nosotros vivimos. En ocasiones, si no están bien puestos ni los cimientos, ni tampoco hay un edificio adecuado, una estructura adecuada para soportar la adversidad, los vientos, la dificultad de la vida diaria, entonces corremos el riesgo, como la parábola del Señor Jesús, de que se desmantele todo. Esa es la preocupación que tiene también aquí esta porción de la palabra. Llamar a los creyentes a que dejen de ser solamente niños fluctuantes, niños que solamente consumen lo básico de la fe cristiana. Dice, han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de vianda. Y aquí dice entonces
que aquellos que deben recibir el alimento sólido son aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La invitación es para que nosotros crezcamos en nuestra madurez, que dejemos de ser, como dice un autor, William Barclay, cuando habla de este pasaje respecto a la fe cristiana, que dejemos de ser bonsáis cristianos. ¿Se imaginan eso? Bonsáis cristianos, árboles pequeñitos, muy bonitos, algunos, ¿no? Decorativos, pero que son pequeñitos, ¿no? Nosotros debemos de dejar de aspirar a ser bonsáis, sino que debemos aspirar a ser creyentes robustos, fuertes, que crezcan, como es descrito precisamente en el Salmo número 1, cuando habla del creyente o del Hijo de Dios que está sembrado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Los bonsáis cristianos, en cambio, son creyentes que se conforman estando estáticos, sin que su fe sea dinámica, sin que sean creyentes estables, sino solamente contentándose con lo que se recibe cuando hay oportunidad de recibir una instrucción. Yo hago esta analogía, creo que la he mencionado en otra ocasión, pero hago esta analogía con respecto a la vida y la historia que tenemos de Sansón en la Biblia, ¿no? Sansón se le llamó para que fuera una persona consagrada a Dios desde antes de nacer. Tenía que tener ciertos cuidados en cuanto al cuidado de su cuerpo, a su integridad. No tenía que beber vino ni sidra, ni estar con mujeres. Tenía que tener cuidado de su integridad física y tenía que estar cumpliendo continuamente cierto tipo de disposiciones para fortalecer su comunión con Dios. Y por supuesto también no dejarse crecer el cabello. Lo único que le quedó a Sansón es precisamente el cabello, ¿no? Porque todo lo demás lo dejó de hacer. Prácticamente dejó de hacer todo lo demás y el cabello es lo único que le sostenía en su consagración a Dios y que, bueno, Dios mantenía su fidelidad a él, dándole las capacidades sobrenaturales que le caracterizaron a él. Nosotros como creyentes en ocasiones también deberíamos hacer muchas cosas para crecer, ¿no es verdad? Y por lo menos lo que tendríamos que hacer pues, es reunirnos en la iglesia, venir el día domingo al culto y a instruirnos. Eso es de alguna forma lo único que nos sostiene en nuestra consagración a Dios y nos da fuerza. Por lo menos eso debería mantenerse. Pero es tan endeble y frágil que cuando falta eso, entonces nos quedamos completamente sin instrucción y sin fortalecimiento de nuestra vida cotidiana. Por eso no solamente deberíamos hacerlo, por lo menos si hacemos eso, hay que hacerlo. Pero más aún, deberíamos desarrollar más experiencias para poder conocer y crecer, acrecentar nuestro conocimiento de la fe. ¿Cómo lo hacemos? En nuestra lectura diaria de la Escritura, en nuestro estudio personal, además del que recibimos cuando nos reunimos con la iglesia. Deberíamos nosotros dedicarnos en toda oportunidad a buscar la instrucción del Señor a través del estudio de la Escritura. Y nosotros conscientemente, si nosotros tenemos alguna duda, que podamos nosotros también buscar respuesta en la instrucción de nuestra fe. En ocasiones también tenemos la oportunidad de crecer en nuestra fe cuando nosotros compartimos el Evangelio, aunque no lo queramos hacer. Cuando nosotros compartimos nuestra fe, entonces nos preguntan, bueno, pero ¿qué piensan ustedes respecto, por ejemplo, a la Trinidad? ¿O qué piensan ustedes respecto a ¿Qué participación tienen los cristianos en la política? Ahora que estamos hablando de eso mucho en la sociedad, puede ser una inquietud que surja, ¿no? ¿O qué piensan ustedes respecto a las versiones bíblicas, por ejemplo, que hay? ¿Por qué son diferentes las versiones bíblicas? Ese tipo de inquietudes a veces no nos surge de manera personal, sino que nos surgen a raíz de que compartimos nuestra fe con alguien. Ahí es cuando entonces se nos inquieta y se nos pregunta y entonces le podemos decir a la persona, mira, ahora no sé de esto, si es que en verdad no lo sabemos, y no tener pena en decir, voy a ver qué creemos respecto a eso y después lo platicamos, ¿no? En mi experiencia personal, hermanos, el compartir mi fe con compañeros en la escuela en su tiempo fue una oportunidad formidable del Señor para ayudarme y ver que debía crecer. Aunque había tenido toda mi vida en el Evangelio, prácticamente desde que nací, estando participando de la iglesia y en una familia cristiana, fue cuando tuve la oportunidad de hablar con alguien y con más acerca de la fe que yo decía tener, cuando me di cuenta que necesitaba aprender más y tuve la oportunidad de aprender mucho más.
especialmente en estos temas que son más allá de solamente saber que por gracia somos salvos. Nos hemos encontrado en la iglesia, no hablo solamente de nuestra iglesia, hablamos en general de la iglesia cristiana de nuestros tiempos. Al estar allí en el seminario me doy cuenta que cada vez más es común que llegan mismos estudiantes, candidatos al santo ministerio, que tienen dificultades con las bases de su fe. Una de las cosas que he estado proponiendo es que podamos tener para los candidatos al ministerio una instrucción en cuanto a la doctrina básica, en cuanto al conocimiento esencial de la fe cristiana, porque parece ser que algunos, aunque han tenido una amplia experiencia en la vida cristiana, en la iglesia, o algunos recientemente, no han tenido una adecuada instrucción en su fe. Algunos de nuestros estudiantes en ocasiones llegan sin saber siquiera los libros de la Biblia, sin saber de memoria siquiera un pasaje bíblico, y ya no digamos el Padre Nuestro o algún texto conocido como el Salmo 23, sino tampoco a veces pueden decir Juan 3:16. Yo creo que todos lo pueden decir aquí, ¿no es verdad? Juan 3:16. ¿Qué tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, qué bueno que sí se lo saben, hermanos. Pero ¿qué más sabemos de esto? Tenemos nosotros que fortalecer nuestro conocimiento tanto del texto de la historia bíblica, pero también las cosas que están relacionadas con nuestro testimonio y nuestro crecimiento en la vida diaria. El autor les llama a los creyentes, y también tenemos que recibir esa amonestación, nos llama inexpertos en la palabra de justicia. Esto se refiere a creyentes que son como los niños así, descritos en este pasaje, caprichosos, volubles, improductivos, que solamente desean estar alimentándose, pero nunca producen frutos. Nosotros debemos ser advertidos a que no sigamos en esta dinámica de vida en nuestra fe cristiana, sino que tenemos nosotros que crecer, pero también dar frutos en abundancia. El autor a los hebreos les enseña e instruye esto a los creyentes, para que ya no sean niños, como también el apóstol Pablo lo describe en otra ocasión en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14. Amados hermanos, somos llamados por el Señor para que crezcamos en nuestra fe, estemos perfectamente preparados para dar testimonio de nuestras convicciones y también resolver las dudas de aquellos que las tengan. No debemos pasar la oportunidad, y está bien, Dios ha levantado a maestros en la iglesia, a pastores, a personas que instruyen, maestros y maestras, para que instruyan a los creyentes. Si necesitamos, pueden ustedes acercarse con nosotros para que podamos dar una instrucción. Tal vez alguno, y si no lo he hecho, tal vez alguna vez lo haré yo también, hermanos, cuando me preguntan sobre algo. En ocasiones les tengo que decir, mire hermano, eso no lo tengo presente en este momento para resolver. Vamos a estudiarlo, vamos a verlo, sin ninguna pena, ¿sí? Pero que haya la oportunidad de tener inquietudes para que podamos crecer cada vez mejor en el conocimiento de nuestra fe. Más allá de las cosas básicas, sino más allá, sino ver la vida de la iglesia. Ahora estamos viendo en la Escuela de Formación Cristiana diferentes temáticas relacionadas con la iglesia, tal vez temas que no habíamos visto antes. Por eso les invito para que vengan también a la Escuela de Formación Cristiana y podamos ver estas temáticas importantes para nuestro conocimiento, para nuestra fe, porque nos ayudarán no solamente a mantener nuestra identidad como creyentes y como iglesia, especialmente nos ayudarán a mostrarnos cómo debemos vivir mejor, dando testimonio de lo que ya Cristo ha hecho en nuestras vidas, dando testimonio de nuestra fe, sabiendo que necesitamos de Él continuamente para vivir y crecer en su conocimiento. En 2 semanas estaremos hablando, complementando esto, hablando acerca del comportamiento que somos llamados a tener, además del conocimiento de nuestra fe. Por lo tanto, amados hermanos, que este texto ya no se aplique para nosotros, que la exhortación que dice este autor, que ya no seamos niños así, que ya no vivamos nosotros como inexpertos de la palabra de justicia porque somos niños, sino que tengamos el alimento sólido para nosotros, habiendo alcanzado la madurez, teniendo los sentidos ejercitados
para el discernimiento del bien y del mal. Que sea esto una realidad de nuestras vidas, hermanos, y que seamos guiados por el Espíritu de Dios y por su palabra. Y para esto, pidamos al Señor que nos ayude.